Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Fórum Mundial para a Cidadania e a Educação. 2 dias que vamos ter aqui que acredito que vão ser muito interessantes, com painelistas e temas muito importantes para discutir. Portanto, serão 2 dias de reflexão e vamos começar agora por dar as boas-vindas a todos. Eu chamava aqui ao palco o Sr. Martin Sarkisessayan, que é o administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, para dar as boas-vindas. Distinguished representatives of the governments of multiple countries, dear partners from Virtual Educa, dear experts and guests from around the world, presential and remotely. Ladies and de forma remota. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la Fundación Calouste Gulbenkian. Esto, como ha dicho mi antecesora, un evento global, un foro global muy importante y muy oportuno sobre ciudadanía y educación. Estos son asuntos urgentes que necesitan debate, intercambio de prácticas entre países, conocimiento, sabiduría y, lo más importante, acción coordinada sobre el terreno. También se vinculan mucho con nuestro fundador, Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian fue una persona excepcional, en palabras del presidente de la... speaking, actually in this room, probably from this podium, before the pandemic, he said he was a genius. Un genio de muchas formas. No un genio que se concentraba solamente en un área específica, sino un genio diversificado. Diversificado en el espacio, en el tiempo y en la riqueza de su interés. Es muy raro encontrar un genio de tal calibre, una persona que va desde el mundo de los negocios al mundo del arte, de Oriente a Occidente, que cruza distintos periodos históricos, dejando un rastro muy singular y único. Pero ¿en qué se construyó ese genio? ¿Cómo podemos fomentar una curiosidad parecida y una amplitud y una profundidad de visión en nuestra gente joven? Afortunadamente, Calouste Gulbenkian nos ha dicho de un conjunto estupendo de cartas que escribió a su único nieto, que era mi padre, cuando este estaba en Inglaterra en la escuela durante la guerra. Le alentó a que estudiase muchos idiomas, que estudiase a los clásicos, antiguos y modernos, las grandes religiones, historia, ciencia, y dedicó tiempo sobre todo en el mundo natural, para concentrarse profundamente sobre todo lo que leía y todo lo que veía, ya fuese en un museo o en un paseo por el bosque. Que se cuestionase y que se volviese a cuestionar, que buscase la esencia en todos los temas, que pensase profundamente como hacían los científicos. Y comparó esta concentración al cemento que pega los bloques de construcción del conocimiento, porque sin él el muro se puede desmoronar. También ha sugerido que su nieto aplicase esta concentración a trabajar y a vivir su vida, y que fuese verdadero hacia sí mismo, que fuese un buen ser humano, y en el nombre de esta conferencia, que fuese un buen ciudadano. Le alentó a que cultivase este hábito
y que lo fortaleciese mediante la práctica. Y de la misma forma que un acróbata está constantemente entrenando su cuerpo. A mí esto me parece que se vincula directamente con los temas de este congreso sobre ciudadanía y educación en un contexto global. Pero para nuestro fundador y para mucha gente joven, hay que implicar la implicación con la naturaleza y el mundo natural también. En la Fundación Calouste Gulbenkian llevamos invirtiendo en educación y buena ciudadanía durante más de 60 años. Lo hemos hecho en Portugal, en el Reino Unido, en Francia, en Armenia y también en los países africanos de lengua oficial portuguesa. Igual que Calouste Gulbenkian era un ciudadano del mundo, nosotros estamos abiertos al mundo en toda su diversidad tan maravillosa. Nos hemos centrado en la formación y educación en la infancia temprana y también en dar ayuda y becas a estudiantes, alfabetización, culturalización, formación de profesorado e innovaciones pedagógicas. Somos humildes, pero estamos orgullosos de las aportaciones que hemos hecho a los desarrollos para tener escuelas más eficientes y equitativas, para aumentar la calidad de enseñanza para todas las personas. Pero todavía falta mucho camino por recorrer en estos tiempos tan turbulentos, en lo que tantas cosas, incluso nuestro preciado planeta, está en riesgo de sufrir acciones mal consideradas o incluso de la inacción de aquellos pocos. Y es importante, es vital que hagamos que todos puedan participar de los beneficios de la cultura, de la ciencia y de la educación, y que podamos hacer que todo el mundo participe y aprecie el riesgo que supone para nuestro planeta el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Nuestra responsabilidad última como ciudadanos del mundo es esa. Por lo tanto, un acceso equitativo a la cultura y a la educación y al pensamiento crítico son los asuntos más importantes que afectan a la sostenibilidad de nuestra sociedad civil y también de nuestro planeta. Y van a ser elementos cruciales en cada cosa que hagamos en cualquiera de las geografías donde estemos presentes. Y como digo, yo creo que los temas que nos planteamos se conectan muy directamente con los temas de este congreso. Y estoy encantado de que tengamos un público tan global aquí, con tanto conocimiento experto. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y muchas gracias por escoger la Fundación Calouste Gulbenkian como el lugar donde celebrar este congreso. Son ustedes muy bienvenidos y espero que tengan una reunión muy productiva y que la disfruten mucho. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar la sesión. Convoco a José Manuel Barcendol, secretario de Estado de Educación, Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Buenos días. Señor ministro, un gran honor participar en representación de la ministra de Educación en este foro. Me pide la ministra, además, que en su nombre les traslade su más afectuoso saludo. Casi como si se tratara de una evaluación midterm, nos encontramos en un momento en el que es preciso revisar los muchos retos que el mundo se comprometió hace 7 años y que se recogieron en la Agenda 2030. Cabe recordar que en 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobamos los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y establecíamos un plan para alcanzarlos en 15 años. Entre ellos nos comprometimos a alcanzar una educación universal y de calidad para todos, recogida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, un objetivo cuya consecución afecta a los 2 términos en torno a los que gira este foro,
la educación y la ciudadanía. Porque, en definitiva, la educación sigue siendo el motor para poder afrontar los retos del futuro y conseguir una ciudadanía comprometida. En su discurso en la Asamblea General, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comenzaba diciendo que nuestro mundo vive actualmente momentos sumamente difíciles, con divisiones cada vez más profundas, desigualdades cada vez mayores y se enfrenta cada vez a mayores retos. Y ante un panorama algo desolador, animaba a todos los países a actuar en todos los ámbitos, buscando soluciones comunes a problemas comunes, trabajando como una unidad y una coalición en el mundo. Y en este marco de actuación, la educación es un gran motor que se enfrenta a infinidad de grandes retos. Me van a permitir que me centre solamente en 3 de ellos. En primer lugar, las situaciones críticas por las que hemos pasado, como la pandemia, la crisis humanitaria en Ucrania, han aumentado las desigualdades. Han desplazado familias, han dejado a niños sin escuelas que tuvieron que cerrar y demostrar la tremenda brecha digital que se nos generó. La educación se tuvo que continuar adaptándose a este reto que va asociado también al desarrollo del concepto de ciudadanía, de igualdad de oportunidades, a la idea de asegurar que nadie se queda atrás y que entre todos podemos construir un mundo sostenible y equitativo. En segundo lugar, como ya decía Kim Robinson hace ya 10 años, la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos, se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Pero el mundo cambia y la educación debe cambiar también. De hecho, poco tiene que ver el viejo modelo del maestro como un mero transmisor de conocimientos condensados y meticulosamente compartimentados en asignaturas, con lo que esperan nuestros niños o adolescentes, con lo que les exige la sociedad y el mundo continuo cambio al que estamos sometidos. En el mundo actual, por el contrario, los saberes, los diferentes conocimientos proceden de innumerables fuentes, van acompañados de experiencias diversas, están interrelacionados y exigen que los integremos y que nos hagan competentes para afrontar los retos de la vida. Por último, y no menos importante, la defensa de los valores, planteando dilemas entre los que se incluyen los que presentan la introducción de las nuevas tecnologías. Porque el cambio no nos espera, está ya aquí y vive entre nosotros. Y la educación, como herramienta potente, debe estar preparada y debe adaptarse a este nuevo escenario, afrontando también grandes dilemas o cuestiones, algunas de las cuales se van a abordar en este foro, como por ejemplo, si el uso de las nuevas tecnologías democratiza, si permite la igualdad de derechos y oportunidades, o esa tecnología está incrementando la desigualdad. Porque es evidente que la brecha tecnológica es real entre sectores sociales, entre condiciones personales, entre géneros, entre países. Y si no lo equilibramos, la tendencia irá en aumento y conducirá a una terrible polarización. Y desde el mundo educativo nos preocupa especialmente que ningún niño, que ninguna niña se nos quede atrás. Es necesario compensar la desigualdad y proteger a los más vulnerables. Del mismo modo, el uso de las tecnologías, además de abrir poderosas vías de interconexión entre centros educativos, de flujo libre de la información, de desarrollo de nuevas redes, no está exenta también de riesgos, algunos incluso aún desconocidos, y que exigen el desarrollo del espíritu crítico entre nuestros alumnos y estar atentos al riesgo de la desinformación en una de las sociedades con más información al alcance de la mano. Por tanto, es cierto que la rapidísima expansión de las tecnologías de la información y la comunicación nos está planteando ya enormes dilemas en el orden social, en el orden moral, en el orden político y, cómo no, en el educativo. Y es cierto que, además, ese compromiso que hemos adquirido se ha visto, si cabe, afectado de una manera imperativa por las situaciones críticas que hemos vivido y que estamos viviendo ahora mismo. Con todo, España, seguro que igual que en el resto de países que no se quieren quedar atrás, se están haciendo fortísimas inversiones en educación,
muchas de ellas con recursos propios y otras, en el caso de España, con una inestimable ayuda de la Unión Europea. Desde 2018 a 2023, en solo 5 años, el Gobierno español está haciendo un esfuerzo por invertir el doble por alumno en educación. Y sé que Portugal lo está haciendo también con esperanzadores resultados. Para concluir, quisiera señalar que seguimos pensando que la hoja de ruta para el 2030 nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 son el camino correcto y el que debemos ser tenaces en ello. Acabo con las palabras de Antonio Guterres con un llamamiento de todos los países de la ONU. La educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades. Abre oportunidades y reduce las desigualdades. Constituye los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes y es un motor fundamental del desarrollo sostenible. Ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación, el gran igualador, y lo necesitamos más que nunca. Debemos tomar medidas audaces ahora a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos, resilientes, adecuados para el futuro. Hagámoslo entre todos, hagámoslo juntos. Muito obrigado. Chamamos agora ao palco João Costa, o Sr. Ministro da Educação do Ministério de Educação de Portugal. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes, señor administrador de la Fundación Calouste Gulbenkian, que estará por ahí, me imagino, y las representantes de los varios países aquí presentes, la organización virtual Educa, mi compañero del gobierno español, el secretario de Estado. Como digo, es un placer estar aquí por la oportunidad temática de este foro que organizan en Lisboa y agradezco que hayan escogido Lisboa como ciudad anfitriona de este evento. Nosotros en casi todos los países democráticos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos, hablamos de deberes, pero hay pocas cosas en las que obliguemos a los ciudadanos. Hay muy pocas áreas de nuestra vida como ciudadanos en las que estamos obligados, pero en la mayoría de los países democráticos obligamos, de hecho, a los niños y a los jóvenes a que estén en la escuela. Cuando un país obliga a alguien a hacer algo, hay una doble, triple, cuádruple responsabilidad en lo que está haciendo, porque no se puede obligar al ciudadano a hacer algo y luego darle una respuesta vaga, una respuesta sin calidad o una respuesta que no deje totalmente clara y que no sea absolutamente claro cuál es el motivo de la obligación impuesta. Prohibimos muchas cosas, pero obligamos pocas. Y cuando tenemos esta claridad obligatoria, tenemos esta carga como gobiernos que tenemos que responder a los jóvenes, algunos de ellos incluso en algunas épocas del año podrían decir: yo no quiero ir a la escuela, no me obligan a ir a la escuela, y tenemos la obligación de responder, pero hay que ir a la escuela, ¿y por qué? Y este es un camino que varios gobiernos en varios países del mundo han emprendido, y en Portugal también. ¿Y por qué se obliga a los niños y jóvenes a ir a la escuela? Y hay respuestas que son muy sencillas. Hay una parte de la respuesta que es muy sencilla. Hay que ir a la escuela para aprender. Y hay que obligar a aprender porque sabemos que sin un conjunto de aprendizajes fundamentales no se va a tener éxito en la vida. Lógicamente, quien no sepa leer, quien no sepa escribir, quien no sepa los conocimientos básicos y fundamentales sobre ciencias, sobre el cuerpo humano, va a tener problemas a lo largo de la vida. Y luego nos quedamos con la segunda cuestión: ¿qué problemas son esos? Al final, ¿cuál es el problema de no saber leer, de no saber escribir, de no saber de ciencias, de matemáticas? Aquí ya entramos en un terreno un poco más difícil, porque podemos decir por una parte que no todo el conocimiento tiene que tener una utilidad inmediata.
El conocimiento vale por sí, el saber no ocupa lugar. Y nos hacen personas más interesantes porque sabemos más, pero también seguimos con la cuestión, porque incluso los que no quieren estar en la escuela, a ellos tenemos que responderle: tenéis que aprender el valor de pi en matemáticas, porque el valor de pi te va a ayudar en la vida. Y a veces no es la respuesta evidente. En Portugal también hemos asumido en nuestra política educativa que hay 3 objetivos claros para esta obligación de estar en la escuela. El objetivo es desarrollar un perfil de competencias, digamos, el perfil del alumno al salir de la escolarización obligatoria, que nos dice que tener éxito, tener un buen éxito como ciudadano, es básicamente salir de la escuela con la capacitación y la voluntad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Si nos pasamos 12 años con la escolaridad obligatoria y al final no somos aptos ni capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, vamos a encontrarnos con enormes obstáculos, ya sea en una carrera profesional, ya sea en la vida académica, ya sea en una carrera artística, ya sea en una carrera deportiva. Sea cual sea el espacio de actuación, va a haber obstáculos. Y este es el trabajo que hemos desarrollado. Esto obliga a que se desarrollen competencias no solo en el área del conocimiento, sino también en la capacidad crítica, en la capacidad analítica, en la sensibilidad estética y artística, en la resolución de problemas, en el raciocinio, para conseguir alcanzar este objetivo. Y hay un segundo propósito en este obligar a estar en la escuela, y es un propósito de inclusión. Si los sistemas educativos se diseñan para ser sistemas selectivos de certificación, de mera certificación del mérito de unos, o mejor, o peor incluso, del privilegio de algunos, en detrimento de las condiciones desfavorecidas de otros, los sistemas educativos no están siendo fundamentos para la democracia, porque para que la democracia tenga éxito va a depender de la movilidad social y, por lo tanto, hemos elegido como objetivo nuestro proyecto nacional de educación, la inclusión. Y el tercer pilar de esta política educativa presente en este foro es la ciudadanía. Aquí estamos dando una respuesta clara. Obligamos a los niños y a los jóvenes a estar en la escuela porque tenemos el deber de promover una ciudadanía activa, formada y con aclaración, no indoctrinada, sino que esté capacitada para tomar decisiones, unas decisiones que tienen que ser informadas. Y si esto ha sido siempre un objetivo obvio, a partir de 2018 hemos dado un paso de introducir la ciudadanía y el desarrollo personal y el desarrollo sostenible como un componente obligatorio de nuestro currículum. Es decir, no solo obligamos a los niños a estar en la escuela, sino que en la escuela les obligamos a estudiar matemáticas, lengua, física, química y ciudadanía. Y hemos desarrollado una labor de escoger los temas que necesitan ser trabajados a lo largo de los 12 años de escolarización en este componente curricular de la ciudadanía, y encontramos cosas como la educación ambiental, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la multiculturalidad, la igualdad de género, la alfabetización financiera, la educación para la paz y los derechos y deberes de los consumidores. ¿Y por qué todos estos temas? Porque cuando hablamos de estas cuestiones, hablamos no solo de temas que hoy son los que garantizan nuestra sostenibilidad futura, individual y colectiva, y decir que el cambio climático que se queda a la puerta de la escuela, o que el cambio climático es una cuestión que se discute pero no se estudia.
es alimentar el discurso o los discursos facilones en cuanto al cambio climático. Y evidentemente vemos que en este tema estamos hablando de una dimensión que no está cerrada en solo una materia. Para entender el fenómeno del cambio climático tenemos que entender de química, de geografía, de economía, de filosofía. Tenemos que entender una serie y aplicar una serie de conocimientos que se van desarrollando en todas las áreas del saber para poder interpretar lo que sucede y después escoger personas en la comunidad y actuar en conformidad con lo que se ha escogido. Si la escuela no permite hacer esto, ¿a dónde vamos a parar? Luego tenemos la alfabetización mediática y las redes sociales, donde además de la información científica y validada sobre el cambio climático, aparecen los vídeos de la pseudociencia, de los negacionistas, sin credibilidad, sin validez, y por eso hay que educar para saber navegar en este mundo de información que no significa un mundo de conocimiento y sabiduría. Hay quien diga que no le compete a la escuela educar para la ciudadanía. Esto le compete a la familia. Pero veamos otro tema de nuestro componente curricular de la ciudadanía, la igualdad de género, que es donde muchas veces algunos jóvenes que crecen en ambientes de violencia doméstica encuentran por primera vez la afirmación de que ningún hombre tiene derecho a pegarle a su mujer. Y si no rompemos este ciclo, la tendencia es que el hijo agredido se convertirá en hijo agresor porque no conoce otros contextos. Y esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de un derecho humano fundamental, que en este caso es el derecho de la mujer a ser libre, a ser independiente y a no ser víctima de agresiones. Así que lo que tenemos aquí es un compromiso serio con una educación para la ciudadanía que en el fondo es una aportación seria del sistema educativo para conservar y promover la democracia. Hablar de derechos humanos, el tema de los derechos humanos, bien presente en la escuela, es algo que le compete a la escuela para conservar el sistema democrático. Y aquí ya podemos decir que podemos no estar de acuerdo, aquí ya podemos decir que no estamos de acuerdo porque a quien no le gusta la democracia, pero aquí también entendemos que le compete a quien diseña sistemas educativos el emprender opciones, y nuestro gobierno y sin duda otros gobiernos que ha habido, la conservación de la democracia es un bien mayor que es también algo que se aprende en la escuela. Cuando hablamos de esto y pensamos en la intervención del señor administrador de la Fundación Gulbenkian, hay varias medidas que le competen y que están a favor de una escuela que promueva la ciudadanía. Hemos visto que recientemente se le da mucha importancia a las artes en el desarrollo del Plan Nacional de Educación. El arte es a menudo la forma más perfecta para despertar la conciencia y para, por un lado, asuntos y áreas en las cuales un elemento gráfico no nos diga gran cosa, pero también para posibilitar que los niños y los jóvenes vean que no están condenados a un mundo sin alternativa. El arte es el mundo de las alternativas, es el mundo de las posibilidades que se abren, es el mundo de las soluciones paralelas que pueden encontrarse para desarrollar una competencia fundamental para la democracia, que es el pensamiento crítico. Pero trabajamos también, y aquí mucho, en partenariado con la Fundación Calouste Gulbenkian, en la persona del doctor Pedro Cuña, que está ahí sentado, sobre las competencias sociales y emocionales. No hay ciudadanía si no promovemos una escuela sin acoso, sin violencia, una escuela en la que todos son responsables los unos por los otros. Y por esos programas, como hemos desarrollado,
de la Academia Ubuntu, que va a ser coordinada por el doctor Márquez, que está allí. Programas de mentorización en los que invitamos a los pares para que sean responsables los unos de los otros. Son estrategias que las escuelas portuguesas han adoptado con bastante éxito para hacer de la escuela un lugar de crecimiento colectivo, un lugar de crecimiento solidario y por ello un lugar donde la democracia no se enseña como si fuese una asignatura, pero se vive en una vivencia escolar que tiene que ser también coherente con lo que se quiere enseñar. Por ello, con gran entusiasmo miro vuestro programa, con pena de tener que dejar ya el escenario. Quisiera una vez más agradecerles por traer este foro global aquí a Lisboa y pedirles que en conjunto no desistamos de estos objetivos mayores, porque sabemos que hay muchas democracias que están en riesgo actualmente. La emergencia de los populismos y de los radicalismos está a la orden del día, está bastante presente y sabemos lo que es un populista. Es alguien que tiene una respuesta sencilla para un problema complejo. La escuela es el lugar en donde aprendemos a poder enfocar esta complejidad. Por eso tenemos que combatir los populismos y los radicalismos, porque sabemos que solo con respuestas completas, integradas, con reflexión, podremos realmente combatir, luchar contra estos problemas complejos. Así, por la democracia, tengamos cada vez más educación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presencia del señor ministro de Educación y llevamos ahora al escenario a Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Muy buenos días, saludo con afecto a todas y todos. Es un verdadero privilegio poder participar en la inauguración de este foro mundial por la ciudadanía y la educación y hacerlo de forma conjunta con Virtual Educa, institución aliada del Instituto Nacional Electoral de México desde hace ya muchos años. Compartimos con Virtual Educa, y este foro lo confirma, la visión y el compromiso de defender la democracia en México, en América Latina y en todo el mundo, apoyándonos en la educación y la ciudadanía como palancas que se fortalecen una a otra y de forma conjunta contribuyen a generar las condiciones para impulsar la democracia y fortalecerla en estos tiempos de crisis. En ese sentido, muchas gracias a Virtual Educa, a Adelino Sousa, a Jorge Antón y Germán Escorcia y a todo su equipo por este trabajo conjunto. Por ello, es motivo de entusiasmo que hayamos llegado al día en que se celebre este foro mundial y que lo hagamos además en Lisboa, epicentro de uno de los procesos democratizadores globales más importantes del siglo pasado, con la Revolución de los Claveles de 1974, que no solo impactó en Portugal, sino en todo el mundo, y que constituye, por cierto, a juicio de los estudiosos de los procesos de democratización, la transformación de una autocracia a una democracia que inauguró lo que se conoce como la tercera ola democratizadora del mundo. Por supuesto, es preciso reconocer que este espacio de deliberación ha sido posible gracias a la acogida de la Fundación Calouste Gulbenkian, así que muchas gracias a su administrador por su disposición, generosidad y anfitrionía. Hace tan solo un par de décadas, al inicio del siglo XXI, la democracia se anunciaba triunfante en la mayor parte del mundo. Se cosechaban los primeros frutos de la más reciente ola de democratización y las autocracias iban retrocediendo de forma paulatina, pero clara, en casi todas las regiones del orbe. 20 años después, tal como lo muestran la mayoría de los estudios de organismos internacionales especializados en democracia y elecciones, y tal como se aprecia en la realidad cotidiana de millones de personas aquejadas por la pobreza y la desigualdad que siguen prevaleciendo y fortaleciéndose lamentablemente en gran parte del mundo, las tendencias globales parecen enfocarse a una dirección muy diferente. Hoy más que nunca, lamentablemente, la democracia en el mundo muestra signos inequívocos de retroceso. Los espacios cívicos se acotan en muchos países. Crece la desconfianza ciudadana con los procesos electorales, con sus representantes, con sus instituciones,
y el desencanto general prevalece. Se aviva la desinformación y el engaño desde el poder político y crece el acoso contra la libertad de expresión y de forma señalada en contra de las instituciones encargadas de la organización de las elecciones, el núcleo básico de todo sistema democrático. El reporte de este año del Instituto de Variedades de la Democracia lo dice de forma contundente. Los niveles de la democracia actual son comparables a los que teníamos en 1989. En 2021, las autocracias avanzaron hasta dominar el 70% de la población mundial. Los últimos 10 años han sido especialmente nocivos para los avances democráticos que habíamos alcanzado en las décadas previas en todo el mundo. En este contexto, justo en las condiciones por las que transita la democracia, concebida como un bien público global y que por tanto es responsabilidad de todas y todos su preservación y fortalecimiento, es que junto con Virtual Educa y muchos otros aliados que participan en esta iniciativa, decidimos lanzar una convocatoria abierta, materializada en este foro global, para enfocar nuestra atención en la ciudadanía y sus vínculos con la educación, dos de las columnas sobre las cuales se soporta todo edificio democrático. En efecto, el foro global al que hemos convocado busca abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de experiencias y la identificación de rutas de acción inmediata y futura sobre dos de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad: el futuro de la educación y el futuro de la democracia, de la ciudadanía, y cómo ambas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, la cohesión social, la paz y el bienestar de las sociedades contemporáneas. Un componente central de este foro que impacta por igual a la educación, a la ciudadanía y a la democracia es el papel de las nuevas tecnologías para potenciar las libertades, contribuir a la innovación y ampliar el acceso al conocimiento, pero que a su vez favorecen también algunos de los fenómenos más nocivos de la recreación democrática que hemos experimentado en tiempos recientes, como lo es la desinformación y el incremento de la polarización, ambas ancladas en lógicas tribales, emocionales e irreflexivas que han llegado al extremo de cuestionar absurdamente hechos tan evidentes, sustentados en conocimiento científico, justo como mencionaba el ministro, como la forma de la Tierra, o que facilitan la diseminación de pulsiones autoritarias, de centralización del poder en los ejecutivos y obstaculizan comportamientos cívicos esenciales, como aceptar la derrota en elecciones populares y democráticas. Por eso nos parecía importante este foro global, porque si bien la democracia se soporta en la pluralidad de visiones, en la deliberación pública y abierta sobre el tipo de sociedad que queremos, también es cierto que una discusión democrática carece de horizontes viables posibles si quienes deliberamos, quienes confrontamos ideas y posiciones, lo hacemos a partir de información y conocimientos cuestionados o enfrentados, sin verdades mínimas compartidas, reconocidas y aceptadas por todos. Estoy seguro de que en los salones de clase nadie se cuestiona que la suma de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno produce agua, o que la relatividad es una fuerza fundamental en el universo. De la misma forma, en democracia, en una sociedad plural y diversa, tenemos que partir del hecho, entre otros, de que una ruta de cambio político debe pasar siempre por las urnas y que si bien la democracia no se agota en las elecciones, sin estas no existe. Como lo expresó claramente José Ortega y Gasset hace años, la salud de las democracias, cito, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario, decía Ortega y Gasset. Digamos que hoy no, podríamos decir que no es secundario, pero que no puedo olvidar esta componente esencial. En los tiempos que corren, a la democracia se le debe defender desde el interior de cada país, con el ejercicio pleno de la autonomía que la ley le confiere y la independencia que la ley le confiere a las autoridades electorales, frente a los malos jugadores que apuestan por su erosión y frente a las pulsiones autoritarias que en tiempos de polarización, desinformación y poco compromiso con los valores y principios que la inspiran, flotan y permean en el ambiente. Pero la democracia
también se le defiende desde fuera, desde fuera de la institucionalidad democrática, en ámbitos como el educativo y, por supuesto, más allá de las fronteras nacionales. La defensa de la democracia hoy ya no es un asunto de un puñado de instituciones, es un asunto nacional y también un asunto global. La defensa y promoción de la democracia y la ciudadanía plena es tarea de todas y todos, desde los ámbitos de trabajo y alcance de cada persona y organización. Esto es importante porque ahí en donde hay democracia se reduce la posibilidad de los conflictos armados entre naciones y porque donde hay democracia se favorecen las libertades, la transparencia, el ejercicio de un gobierno más responsivo con la ciudadanía y también, inevitablemente, el conocimiento. Esto hace de la democracia de cada país un patrimonio auténticamente global por sus implicaciones y repercusiones. Lo digo aquí en Portugal. Hace unos meses vimos cómo la democracia en otro país, el país de lengua portuguesa más grande del mundo, Brasil, la democracia, por malos jugadores, estuvo también en riesgo. El principal desafío que enfrentan los regímenes democráticos de todo el mundo es cómo encarar el descontento con las instituciones de la democracia y cómo atender eficazmente los reclamos legítimos de menos pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y más seguridad y paz, a través de mecanismos democráticos y legales, evitando presuntas soluciones políticas, como también mencionaba el ministro de Educación de Portugal, que lejos de no resolver los problemas que la ciudadanía exige, encarnan una lógica de graves riesgos de retroceso democrático. Los problemas de la democracia, se dice fácil, suena bien, pero es complejo, solo se solucionan con más democracia y dentro del mismo arreglo democrático, sin atajos antidemocráticos, de supuesta eficacia y sin falsas salidas que suspenden derechos y el orden de nuestras constituciones. A todo esto debemos comprometernos todas y todos. Quiero concluir mi intervención agradeciendo y felicitando a todas y todos los participantes de este foro global por la ciudadanía y la educación. Que las reflexiones que aquí se compartan se materialicen en acciones, iniciativas y proyectos para que las personas y grupos hacia las que dichas acciones se encaminen alcancen todo su potencial por medio de la educación y la ciudadanía, y siempre, en consecuencia, recreando cotidianamente nuestras democracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y convidamos ahora... Invitamos ahora a Adelino de Sosa, el director ejecutivo de Virtual Educa, a que tome la palabra. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, saludar a todos los presentes, los que están asistiendo online también, que son muchos. Me disculpo por mi portugués, que cada vez está peor, dice el ponente. Mi español tampoco es mucho mejor, aunque vaya mejorando. Quizás vaya mezclando un poquito los dos idiomas. Así que, básicamente, quisiera compartir unas palabras, como se dice en portugués, a la tercera es de vez. Lo digo porque este evento no era este, era otro. Lo preveíamos para celebrarlo en julio del 2020. En Lisboa no fue posible debido a la pandemia y tuvimos que estar aislados. En el 2020 retomamos la reorganización de este evento y ya con la Fundación Carlos Gulbenkian. Después de hablar con Pedro Cuña, decidimos hacerlo en noviembre del 2021, un evento en Lisboa. Hubo tuvimos que cerrarlo todo de nuevo y tuvimos que hablarlo de nuevo y promover este foro para más tarde, por lo que ahora estamos aquí de nuevo juntos. No son tantos los que están presentes, pero son muchos que están online. Las sesiones serán grabadas. Y fue un evento para nosotros, para los que no nos conocieron muy bien. Somos una organización
con sede en Estados Unidos, en Washington, pero todo lo que hacemos lo operamos en América Latina desde los últimos 22 años. Así que organizar un evento en Portugal, yo soy portugués, pero soy el único que habla portugués. Jorge va mejorando un poquito su castellano, pero es un evento que se vuelve un poco difícil para nosotros en este sentido. Y porque estamos al otro lado del océano. No ha sido fácil, pero básicamente deseo agradecer a los que han hecho esto posible, y me refiero específicamente, claro, a Rui, al Foro Estudiante, a Jorge Jaraldes de Tubillón, a la Fundación Carlos Gulbenkian, por supuesto, a las compañías que forman parte de Virtual Educa. Solo así ha sido posible estar aquí hoy discutiendo este tema y básicamente a la alianza que tenemos hace muchos años con el Instituto Nacional Electoral de México. Este es un camino, un recorrido este año que empezó en Bolivia con el foro sobre la Universidad 2030, Life on Learning 2030, que se mezcla un poco con esta temática. Salimos de Bolivia, nos fuimos a Perú, desde Perú nos fuimos a la República Dominicana, desde ahí pasamos a Medellín y terminamos este año en Lisboa, aquí en este encuentro, que más que un evento es un encuentro de encuentros con amigos, con compañeros, gente con mucho propósito. Para mí es una felicidad el estar aquí en Portugal. No siempre estoy aquí, aunque sea portugués, como he dicho, pero básicamente vivo en América Latina, a pesar de que los temas sean igualmente importantes en ambas las regiones. Uno de los objetivos del foro es precisamente discutir y ver de qué modo podemos encontrar respuestas prácticas desde este foro a nivel de la ciudadanía y como digo, agradecer a todos, una vez más, sobre todo a Lorenzo, a Aline, gracias por venir de México. Vamos a presentar un libro. Luis Solari, ex primer ministro de Perú, tenemos Miguel Cañizales, Ellen Ford también, que vino de Perú. Así que, mis amigos, de corazón lleno, muchas gracias y paso la palabra a Jorge, director gerente de Virtual Educa. Gracias. Gracias, Adelino. Estimados amigos, es un enorme placer estar aquí en Lisboa, una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia, encrucijada de tantos caminos y de tantos sueños. Además, hoy estamos aquí de celebración en esta Fundación Calouste Gulbenkian. Antes lo comentábamos por un momento, uno diría que no se trata de un edificio rodeado de la naturaleza, sino más bien al revés. Es la propia naturaleza que se fusiona con dicho edificio. Y en este emblemático edificio de arquitectura modernista portuguesa nos encontramos con las distinguidas figuras que nos acompañan en la exploración de las fronteras del futuro de la ciudadanía y de la educación. Decía hace un momento el ministro de Educación de Portugal que una de las preguntas básicas de nuestros jóvenes es ¿por qué deben ir a la escuela? Y esta pregunta me la hicieron a mí mis hijos, tengo 3 hijos. Y mi respuesta fue para ser libre, cuando me la preguntaron. Y me decían, no te entendemos, ¿qué quieres decir? Hijo, para ser libre no puedes ser un ignorante. Y ahí seguimos la conversación. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Somos libres siempre que la educación y la ciudadanía nos haya llegado. Estamos aquí, somos Virtual Educa y desde sus inicios Virtual Educa atiende las comunidades en el espacio conjunto de Europa y de América. Bueno, precisamente el impulso inicial de Virtual Educa fue aquí, en Europa, a través de la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana. Como decía Adelino, hace poco terminamos nuestro 23º Encuentro Internacional Virtual Educa en Medellín, que creo que estuvo muy bien y tuvo un gran impacto. Piensen que han sido más de 20 años de intensa labor,
dedicados por nuestra parte a la innovación, al aprendizaje, a la tecnología, a la visión de futuro, y siempre creemos que cumpliendo una importante labor de convergencia para la articulación del talento, de la experiencia, del liderazgo en educadores, en dirigentes educativos, en responsables públicos, en empresas, en los inspiradores de las grandes transformaciones de la sociedad realmente. Esta convergencia nos reúne aquí con miles de participantes remotos y con todos ustedes que nos acompañan en presencial. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades de la Unión Europea, a los gobiernos de España y Portugal y del resto del mundo y a las comunidades de ese gran espacio que construye una nueva civilización que nos une en la paz, la prosperidad, el cuidado del planeta y principalmente en el progreso de las personas. Asimismo, con entusiasmo saludo a los líderes de INE México, con quien caminamos desde hace tiempo y que nos anima a esa prodigiosa alianza regional, de la cual venimos construyendo colectivamente nuevos perfiles para la ciudadanía, para el futuro, para el fortalecimiento de la democracia, implicando así profundas transformaciones en la educación para un mundo global, interconectado y mediado por asombrosos desarrollos de la tecnología digital. Aquí estamos en este foro para avanzar sobre dos grandes retos para la humanidad. Como decía antes, el futuro de la educación, el futuro de la ciudadanía, como decía nuestro colega. Así, eso es un reto. Es un momento de reconocimiento especial porque nos preocupa realmente. En esta búsqueda hemos aprendido que está íntimamente ligado uno con otro, junto con la democracia. Este foro de Lisboa congrega miradas de alto nivel a través de dos ejes movilizadores que nos preocupan: el fortalecimiento de la ciudadanía. Sin duda, la democracia precisa de un gran esfuerzo por parte de todos en estos tiempos en los que estamos, y el concepto de ciudadanía está en juego, sin duda. Es por ello que nos planteamos que es necesaria una reinvención del multilateralismo como mecanismo de transformación social para construir políticas colectivas que favorezcan las democracias y la ciudadanía hacia un nuevo contrato social. Y por otra parte, la educación para gestión consciente de la tecnología. El cambio acelerado de la tecnología y la conectividad han habilitado libertades sin precedentes, creando una auténtica ciudadanía digital. Pero se requiere realmente una acción multilateral coordinada para reducir esa manipulación de la conciencia, el discurso del odio, la polarización que originan esos distintos canales y redes sociales con tanta desinformación. Por otra parte, las transformaciones digitales en educación e información han conformado un espacio en que las propias tecnologías educativas son sin duda un motor de cambio. Nos enaltece este foro por la ciudadanía y la educación, que abre un nuevo espacio de construcción de la ciudadanía como meta evolutiva de la educación. Porque la educación debe desarrollar cada vez mejores ciudadanos, no solo manejadores de fragmentos de información. Son retos enormes y se inicia ahora un proceso de larga duración y amplio espectro para nosotros, Virtual Educa, y para sus aliados, que establecen un compromiso de calado, con prioridad para los próximos años realizar acciones específicas. Para terminar, le diría que son muchas personas de muy diversas geografías las que intensamente trabajamos cada día para realizar estos propósitos. Todos ellos saben que estamos muy agradecidos para acompañarnos, nuestro equipo y todos los socios patrocinadores y benefactores que invierten en este noble fin. Nos anima realmente un elevado espíritu de aprendizaje y de trascendencia. La agenda de iniciativas y encuentros que nos hemos propuesto para el próximo año será un aporte significativo para construir un futuro mejor por la educación y por la ciudadanía.
Saludamos también desde aquí a esos participantes que nos siguen en América y quienes nos verán en diferido y, por supuesto, a todos ustedes. Me despido con unas palabras de uno de sus grandes poetas portugueses, de Fernando Pessoa. Teño en min todos os soños do mundo. Muito obrigado, muchas gracias. Muchas gracias. E agora convidamos todos a ver um vídeo institucional do Virtual Educa. De Virtual Educa. Virtual Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de la educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano, que está vinculada al desarrollo de los pueblos. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es de futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. El objetivo del gobierno brasilero es cambiar tecnologías, o sea, traer tecnologías de Brasil y llevar tecnologías a Brasil. El Virtual Educa es el mejor lugar para hacer ese tipo de cosas. A través de Virtual Educa nosotros hemos podido alcanzar tecnología con sentido, tecnología que realmente llega a apoyar 100% al maestro. Para Intel, Virtual Educa es muy importante. Es una oportunidad de compartir lo que vemos desde el aspecto tecnológico y cómo la tecnología puede ser un apoyo a los proyectos educacionales. Es muy importante para nosotros, el Elite Group, presenciar este evento internacional Virtual Educa, ofreciendo soluciones tanto hardware como software para el mercado de educación. Es muy importante para JP estar presente en Virtual Educa, el mayor evento educativo de tecnologías para la educación. Como JP es líder en Portugal y en todo el mundo, es muy importante estar acá. El objetivo de Google Educación es unir, por una parte, la tecnología y la educación, y realmente dentro de LATAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Agradecemos a presença de todos nesta sessão de... Ustedes en esta sesión de inauguración del Foro Mundial para la Ciudadanía y Educación, y les invitamos a todos ahora a visitar la exposición de socios Virtual Educa y volvemos a la sala a las 10:30. Muchas gracias.